Oh, yeah. Julio, querido. ¿Cómo Qué, están? ¿Cómo están? qué grande, ¿Cómo Julio, estás, ¿cómo Cristian? estás? No, Bien, bien, excelente, bien. ¿Y tú? excelente. Gracias por la oportunidad y estoy muy contento de estar aquí en tu programa. Que de hecho me ha gustado mucho los programas previos que has hecho, sobre todo el de ayer con Salvatore Calabrese. Muchas, Muchas gracias, muchas, muchas. muchas enseñanzas, Uf, muchas perdón. enseñanzas y mucho aprendizaje en las palabras del maestro Calabrese ayer. Sí, 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 el maestro que, by the way, me ha dicho, espérate, un problema técnico con el trípode, ahí va. El maestro Calabrese me ha dicho que te manda un gran abrazo, especialmente me dijo, cuando lo veas a Julio, le mandas un gran abrazo y, Oye, y guayabera y sombrero, ¿no? Ya veo, ya Ya, veo. ya tú sabes, bro, ya tú sabes, tú sabes. Eh, pero bueno, Julio, ya te he hecho la introducción de todos tus awards, de las cosas que has ganado, pero más allá de las cosas que has ganado, mi gran admiración, como la gran admiración que te tienen todos los bartenders, cantineros de todo el mundo, es tu humildad, tu hospitalidad por sobre todas las cosas, que eres una persona que haces sentir a la gente especial, no solo que la haces sentir especial, sino que también unes bartender. Yo cuando he llegado a Miami, tú me has introducido a todo el mundo, he conocido mucha gente y mucha gente ha conocido con mucha gente gracias a Julio Cabrera. Y ese es uno de tus grandes virtudes que tienes como persona, como cantinero y como profesional. Julio, quería preguntarte, ¿cuáles fueron tus cambios, tus grandes cambios cuando vos viajaste desde Cuba para México, para Italia? Grandes cambios, obviamente, porque en Cuba no hay las mismas cosas que hay en otros países. ¿Cuáles fueron cuál fue tu perspectiva de esos cambios? Mira, siempre cuando uno hace cambios de país, de trabajo, de cultura, siempre es un poco difícil al principio. En Cuba teníamos la base de los cantineros, teníamos la base esa de los cócteles clásicos cubanos y algunos otros clásicos mundiales también, pero sin discusión, cuando yo fui a Italia, que fue primero que México y que Estados Unidos, cuando fui a Italia era en una época donde no había internet, no había Google, no había acceso a, a la, a la búsqueda en línea, online. Entonces, era muy difícil en aquella época en Cuba adquirir libros de última generación, libros de cócteles, donde uno se pudiera poner al nivel que estaba el mundo en ese momento. Para mí fue difícil porque había muchísimos cócteles que yo no conocía, que nunca había oído mencionar, que en Cuba no se hacían, pero que en Italia sí eran populares en los bares, sobre todo en los bares de buena calidad. Y yo empecé a trabajar en esos bares y tuve que empezar a aprender y a estudiar de nuevo. Y la técnica más o menos es muy parecida, es una técnica como IBA Style, ¿no? Ujú. De la Asociación de Bartenders Internacional. La elegancia del cantinero es muy similar a la elegancia con que trabajan la mayoría de los bartenders italianos. La técnica muy similar. Pero sí, los conocimientos en cuanto a los cócteles, el mismo Negroni, el Mai Tai, cócteles que yo no conocía. Tuvimos que aprender todas esas cosas de nuevo, la historia, y ese fue uno de los principales Desafíos. desafíos que tuve que afrontar. Estoy hablando ya hace ya 20 años, ¿no? Claro, claro, claro. No, no, sin lugar a duda. ¿Y cuál fue tu momento en ese momento, tu momento más desafiante que has pasado en tu carrera? Un momento que recuerdes que haya sido un gran desafío y cómo pudiste salir de él o cómo lo enfrentaste, digamos. Bueno, en Italia la transición fue bastante rápida. Me sentí en un ambiente bien cool. Trabajaba en un bar cubano. Esa fue la suerte, Sí, ¿no? claro. Bodeguita del Medio. La Bodeguita del Medio, que es especializada en mojitos, pero hace muchos tipos de cócteles. Trabajé mucho tiempo ahí en la Bodeguita del Medio de Milano, pero me sentí bastante bien. La transición fue rápida. Estudié, aprendí bastante rápido. Pero creo que mi mayor desafío fue cuando yo llegué a Estados Unidos.
el cambio fue bastante grande, viniendo de Italia, pero en Italia no hay los mismos ingredientes, los mismos licores, los mismos espirituosos que aquí en Estados Unidos, sobre todo en aquella época, 2004, Sí. 2005. Había muchísimas cosas aquí en Estados Unidos que en Italia no lo había. Muchísimos tipos de vodkas nuevos, de gin, ginebras nuevos, de rones, de whisky, de bourbons, y realmente el choque fue bastante significativo. Es decir, llegar de Italia o de Cuba, porque también venía de Cuba, eh, y, y, y empezar a trabajar en un bar en Estados Unidos, creo que el choque fue bastante grande. Había muchísimas cosas que no conocía, muchísimos cócteles, muchísimas bebidas, muchísimos estilos de trabajo. Ya empezaba lo que era la mixología, en la cual yo no conocía. Era más bien un bartender clásico y más bien de, sí, de coctelería clásica y bien en ese estilo, ¿no? Pero de mixología y eso no sabía mucho y tuve que empezar a estudiar de nuevo. Creo que insertarme dentro de los bartenders de Estados Unidos fue un desafío. Darme a conocer, primero en Miami, todo lo que tuve que hacer para llegar a darme a conocer en las competencias de Miami, en las competencias nacionales, estudiar, buscar dónde estaban los cursos más importantes en Estados Unidos, que bueno, en aquella época, igual que ahora con Dale DeGroff y todo ese equipo que Ujú. hacen una vez The al Bar. año, sí, The Bar, Beverage Alcohol Researchers. Empecé a buscar dónde estaban los mejores cursos. Yo quería estar en esos cursos y lo encontré y fui al segundo que fue en el 2008, el primero fue en el 2007, pero en el 2008 tuve la oportunidad de asistir al segundo curso que hicieron y me cambió totalmente la vida. Fue otro nivel, ya alcancé otro nivel junto con lo de Cantinero, con lo de Italia, los cócteles clásicos y con mi estilo clásico, ya junto con Ujú. eso de la mixología y todo lo que aprendí en ese lugar, todos los licores nuevos, las bebidas nuevas, me llevó a un nivel que pude entonces aplicar después en los bares, ¿no? En mi trabajo aquí en Miami, abriendo lugares nuevos y que fueron exitosos y, y yendo a competencia y creando cosas nuevas. Y ese fue mi mayor desafío, realmente, la inserción dentro de la comunidad de bartenders de Miami y de Estados Unidos, viniendo de un lugar sin información, sin internet. Y creo que pude lograr mi objetivo No, seguro. trabajando duro. Imagínate que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo no había nunca tocado una computadora en mi vida. Yo no sabía lo que era un email, nada de la computadora. Yo la vine a tocar con más de 40 años, ¿no? A mí me decían, hazme un trabajo en Word o en Excel, y yo no tenía idea de lo que me estaban hablando. Claro, Yo no sabía encender una computadora, jamás en mi vida, viniendo de claro. Cuba. Y en Italia yo trabajaba, pero no tuve la posibilidad de tener ni una laptop ni nada. Entonces tuve que empezar la parte tecnológica también, fue un desafío, ¿no? Sí. Pero todo eso a la vez que tú lo aprendes y le pones esfuerzo y ganas, creo que te puedes llegar a insertar y puedes lograr tu objetivo, ¿no? Bien. Y eso yo creo que da también un gran ejemplo a todos los bartenders que son up and coming, que vienen aprendiendo, que recién empiezan o que comienzan o que están en el medio de su carrera, para ver cómo uno lidia con desafíos como estos, como los que tú lo has hecho, que ni siquiera eh, tú no tienes control de eso, no hay tecnología en Cuba, tú no tienes el acceso que todo el mundo tuvo y tú básicamente tuviste que empezar de cero en lo que es esa parte, pero es como que tú le pones tus ganas y tu pasión para poder seguir creciendo, que es súper importante. Sí, Y, y, y el idioma también y es el una parte idioma, importante, ¿no? Yo el venía idioma. con una base de inglés que utilizamos en los trabajadores de la industria, ¿no? Del turismo. Sí, Tenemos que tener una base, pero no, imagínate, tuve que empezar a estudiar libros en inglés, a trabajar bueno, todo en inglés, a pasar los cursos en inglés y todo también, eso fue un problema, ¿no? Porque las pruebas eso son. te ponían un límite de tiempo para hacer una prueba y Y para está en tú inglés. entender, sí, para entender bien lo que te están preguntando y responder, todo eso lleva tiempo y a veces no te daba tiempo. Es así, eso fue un desafío también, pero bueno, es como todo, como los deportistas que llegan a las grandes ligas, como todos esos cambios culturales, uno tiene que saber sobreponerse a eso y para poder triunfar. Sí, sí, no, no, sin ninguna duda. Julio, yo siempre, y todo el mundo escucha la palabra cantinero. Y
yo quiero que nos expliques cuál es la diferencia entre un cantinero y un bartender o qué es lo que hace un cantinero un cantinero. Bueno, es bastante parecido. Al final Ujú. son más o menos la misma cosa, ¿no? Trabajan Sí. detrás del bar y atienden a los clientes, los hacen felices. Pero, ¿qué pasa con el cantinero? El cantinero, en primer lugar, tiene que ir a una escuela. Por lo menos en Cuba, lo que nosotros conocemos como cantinero, y creo que la Asociación de Cantineros de Cuba, creo que es una de las únicas que se llama Asociación de Cantineros, no de barman ni Ujú. bartenders. Es decir, que Ujú. puedo hablar como cantinero los de Cuba, ¿no? Que es donde yo vengo. Para ser cantinero tienes que ir a una escuela. No puedes trabajar detrás de un bar en Cuba si no vas a una escuela y tienes tu diploma de cantinero. Es decir, que tienes que ir a una escuela donde solamente no te enseñan solamente los cócteles o las técnicas, sino cultura de tu país, los habanos, los rones, las diferentes cócteles clásicos. Te enseñan muchas cosas de higiene, de comportamiento, de cultura en general. Es decir, que es un curso bastante amplio, de un año o dos, depende del nivel, pero sí tienes que ir a una escuela y tienes que formarte como cantinero. Cantinero es un estilo de vida que a la vez que tú entras en esa escuela y te gradúas de cantinero, ya es un estilo de vida que llevas para toda tu vida, no solamente dentro del bar, sino fuera del bar también. Es decir, que te tienes que comportar como un cantinero, tienes que vestirte como un cantinero, tienes que actuar como un cantinero siempre y incorporas a tu vida muchas costumbres, ¿no? Eh, el habano, por ejemplo, los puros, que es parte de la cultura cubana, pero también parte de los cantineros, porque se estudia también en la escuela y te exigen que tienes que fumar puro, porque tienes que saber venderlo y es parte de la cultura, la combinación de los Sí. puros con el ron, de los cócteles clásicos, cómo te viste, el cantinero es fundamental, la forma como se viste, no es que vas a estar detrás de un bar en un t-shirt, en Tank un top, sí, polo, sí. sí, sí, tiene que ser mangas largas, cerradas siempre al puño y sin botones abiertos. Es una cultura. Siempre Eh, sharp, siempre afeitado. Afeitado. Bueno, yo para la entrevista ahora me afeité antes de venir, Ujú. antes de venir. Yo Y también, es, yo y también, es, Fran. sí, y es una entrevista, no es detrás del bar. Pero siempre tienes que mantener las reglas, ¿no? Y son muchas cosas, son muchos detalles, no solamente estar afeitado, sino eh, Cómo comportarse, las el manos. grooming, sí, la apariencia, cómo se comporta el cantinero y eso es muy fundamental. El cantinero hace mucho hincapié, énfasis en lo que es la hospitalidad. Tú decías de la conexión, de lo que hacemos en conectar personas. Eso es parte del Ujú. trabajo de un cantinero. Es Claro. eh, atender a la gente como si estuvieran en tu casa, ser Ujú. hospitalario y conectar personas y hacer a las personas importantes, ¿no? Entonces, esa es la función de un cantinero, hacer a las personas felices, ser parte del show. Yo creo que los cantineros cubanos, por la sangre esa que tenemos cubana, la mezcla Ujú. esta de español con africano, nosotros tenemos la música dentro de nosotros y nosotros nos gusta mucho ser parte del show. Sabes que en un bar casi siempre hay música y la Ujú. mayoría de las veces son música en vivo. Entonces, nosotros de alguna forma siempre queremos ser parte del show en alguna forma, ¿no? Y creo que los cantineros eh, forman parte de esto también, de ser parte del show. Wow. Entonces, un cantinero es básicamente así, se preocupa mucho por su técnica, una técnica bien definida, que llame la atención de la forma que se viste, el uniforme y, y creo que también todo, de cómo actúa detrás del bar y fuera del bar también. Eso es lo principal Ah, para un cantinero. absolutamente. Por lo que tú me estás diciendo ahora en la descripción, yo, por mi punto de vista, lo pondría básicamente un estilo italiano al estilo latino, pero obviamente el estilo, el cantinero baila, que cuando el italiano es más Sí, tranquilo, ¿no? En ese sentido, porque muchas cosas de las que me comentabas, por ejemplo, el grooming, de cómo actuar dentro, fuera del bar, son las cosas que Francesco siempre, la Franconi siempre hace énfasis y está siempre atento a eso, inclusive al detalle de que ni siquiera, o sea, todo el tiempo me estaba retando en Mr. Coco porque llevaba un perfume y mi perfume era muy fuerte. Entonces decía, Cristian, te lo siento desde el elevador. Y es como que le quitas el olfato
una parte sensorial a la gente cuando le entregas un cóctel. Y, o sea, todo tiene un sentido, Sí, sí, sí. al mínimo detalle. Y obviamente tú lo llevas a un nivel que es increíble porque Julio, cualquier persona que vea a Julio, siempre Julio mantiene su figura, es un ejemplo. Y siempre, Julio, también yo veo que tú mantienes tus raíces, no importa dónde trabajes, Julio siempre es el cantinero y la coctelería cubana siempre elevada, ¿no? Y manteniendo tus raíces. Eh, Hablando de manteniendo tus raíces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la trova, que quería nombrar la trova, el bar La Trova es tu bar que abriste el año pasado y ya ha ganado premios, ha sido nominado. A ver, un segundo, ¿sí? Permiso. Mi amor, ¿quieres unas croquetas? Obvio. No son como las de la trova, pero... Mira, Julio, mira. Oye, Mira, Julio. ¿quién es Naomi? Y el platanito, mira. Hola, Naomi, las croquetas, coño, qué bueno. Qué bueno. Y bueno, Julio, entonces, te estaba diciendo de la trova, que en la trova tú tienes, es cuando yo entré a la trova por primera vez, yo estaba en Cuba. Así de simple. Sí. Es increíble el ambiente, el shock que da entrar a ese bar, es realmente diferente. Quiero que me expliques cuál fue tu idea cuando creaste ese concepto de la trova. ¿Cómo nació la idea de la trova? Bueno, la idea de la trova surge en mis viajes a Cuba con cantineros de Estados Unidos, ¿no? Que tú has sido Sí. parte 5, 6, 7, 8 veces, no sé. Sí. En uno de esos viajes estábamos en Santiago de Cuba. Estábamos en Santiago de Cuba con un grupo muy importante de bartenders aquí de Estados Unidos. Hicimos el recorrido del Daiquiri, llegamos hasta el Daiquiri, donde se originó el Daiquiri en las montañas de Santiago. Y en Santiago de Cuba, en la ciudad, hay un bar que se llama La Trova, la Casa de la Trova. Se llama La Casa de la Trova, donde ahí se toca solamente la música tradicional cubana, que se llama así La Trova, y donde es un lugar muy místico, único, por lo auténtico que es. Auténtico, bastante bien simple, música, pocos cócteles, pero ron puros. Es un lugar donde tú entras y la pasas tan bien porque se reúnen muchos elementos que son importantes en la cultura cubana, ¿no? Después de ese viaje, fue en el 2015, nosotros regresamos a Estados Unidos y en el aeropuerto los mismos bartenders de Estados Unidos, John LeMayer sobre todo, me comentaba de qué bien la habían pasado en ese lugar, de que por qué yo no hacía un lugar así aquí en Miami, que iba a ser muy, muy bueno, que no existía. Y yo me puse a pensar, y yo hasta ese momento no estaba preparado para tener mi propio bar, ¿no? Pero en ese momento yo dije, bueno, tiene razón, ya es hora de que yo tenga mi propio bar y que sea más o menos con esa línea, ¿no? Esa línea cubana auténtica. Y empecé a pensar y a añadir elementos y a crear mi propio concepto hasta que con mucho trabajo para lograr primero el lugar donde lo queríamos y después los permisos y después la construcción, sabes cómo es todo eso. Pero al final, bueno, hace casi 2 años que lo abrimos y la idea surgió así, manteniendo todas esas cosas auténticas cubanas que son importantes para el cubano y para no solo para el cantinero, pues, sino para todo el cubano, que es la música tradicional cubana como base, que es la trova, la comida cubana, la coctelería cubana, el estilo de los cantineros como única línea y único estilo de trabajo del lugar, el café cubano con una cafetería aparte también dentro del lugar y, Sí. y todo lo que es importante para nosotros. Es decir, que son muchos elementos que son importantes, ¿no? En la cultura cubana, en la industria, y te decía, la música, los cantineros, los cócteles, la coctelería, la comida y el café, los puros, los habanos, son como 6 elementos. Es Sí, la experiencia en general que todo, se vive en la la trova, experiencia y es además increíble. la La energía. energía, la atmósfera que se vive. Cuando tú entras a la Exacto, esa trova, es la no palabra. es, no es solamente los cantineros, el cóctel, no es sola, es la energía que tú sientes cuando entras,
que te parece que estás en Cuba, pero sientes esa energía, que es la combinación de todo. Y el staff siendo parte también del Del show, show, ¿no? sí, 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 el always, staff, siempre. las meseras bailando, los bartenders bailando, tocando. Es decir, que es parte de eso, parte de la experiencia. Increíble. Mira, aquí está Rafael que nos está preguntando cómo piensas que va a resurgir la coctelería después del coronavirus, ya que los bartenders hemos sufrido mucho con todo esto. Y eso es una pregunta que me la han hecho demasiado. Y bueno, y aquí también nos comenta Bárbaro que la Trova es un bar único por todas las características que reúne, sin lugar a duda. So, A ¿cómo? Bárbaro le dicen el Matusalén de la trova, Me porque imagino que es joven, ¿no? es el cantinero más longevo. No vamos a decir viejo, vamos a decirle el Sí, sí, cantinero de más longeo. experiencia, el cantinero de más experiencia de Estados Unidos. Qué grande, qué Tiene grande. 60 y tantos años. Es un bárbaro. Es un Es bárbaro. un bárbaro. So, entonces, Julio, ¿cómo crees que va a resurgir la coctelería después de todo esto? ¿Tienes alguna Mira, idea o un pensamiento? Digamos, nadie sí, sabe, ¿no? Porque no sé cuándo, no sé cuándo, pero la coctelería va a seguir exactamente igual que antes. Yo sé que ahora es difícil la coctelería por la forma que hay que hacerla. Hay que usar la mascarilla, ¿no? Hay que Ujú. usar la máscara, que eso dificulta muchísimo el trabajo de nosotros. Inclusive Pero respirar. sí, sí, pero y la sonrisa, que es lo que es el principal Sí, ingrediente de un bar, ¿no? Si tú es cierto. si tú tapas la sonrisa y tu expresión facial, es muy difícil la Sí. hospitalidad. Pero bueno, vamos a suponer que todo pase, que llegue una vacuna, que se acabó el coronavirus, se desapareció. El Ujú. año que viene, supuestamente, todo va a volver a la normalidad. Los bares van a ser exactamente igual que antes y la coctelería va a seguir exactamente igual porque ya va a llegar un momento que la gente se va a acordar del coronavirus como algo lejano, pasado y que Como una todo va a ser historia. una historia, todo va a seguir igual, la Yo, coctelería va a seguir yo, exactamente igual. Sí, ¿sabes qué? Yo pienso inclusive que la gente va a apreciar mucho más lo que tiene en ese momento porque sabe lo que lo extrañó. Sí, Porque cuántos, o sea, estando en nuestras casas, cuántos extrañamos el poder ir a la playa cuando tuvimos que quedarnos en casa, que cerraron las playas y demás. Y viviendo en Miami, en un paraíso, y tú no puedes ir a la playa, o hay cosas que no puedes hacer. Y yo realmente no creo y me niego al lo que le llaman el new normal, el normal nuevo, porque eso no es un nuevo normal, eso no somos nosotros, eso sí, no es sí, lo sí, que sí, es sí. el bartender, el cantinero, Ujú. tiene que tener ese calor con el cliente, con el invitado, si no ya deja de ser hospitalidad, ¿no? En sí. Pero, Julio, ¿cuál fue el Golden Age, la era dorada de Cuba, de la coctelería cubana? Mira, yo estoy seguro que fue durante la prohibición, la etapa de la ley seca, como se le llamaba en Cuba, ¿no? La prohibición. Sí. Ujú. Durante esa etapa se crearon la mayoría de los clásicos cubanos que conocemos hoy, aparte de muchísimos más cócteles, ¿no? Sí. Esa etapa fue la etapa dorada de la coctelería cubana. Antes de eso existía la canchanchara, el daiquiri, el mojito, el Cuba Libre, pero no existían muchos más cócteles. El El, presi- presidente. el presidente que surge un poco antes de la prohibición. Existían algunos clásicos cubanos, pero durante la prohibición empezaron a llegar a Cuba muchísimos turistas extranjeros, sobre todo de Estados Unidos. Llegaban muchísimo porque en Estados Unidos había una ley seca, entonces venían de Estados Unidos a Cuba A beber y a pasarla bien. muchísimos turistas americanos, pero también vinieron los bartenders, porque los bartenders americanos, como no podían trabajar aquí en Estados Unidos, se iban a Cuba, que era el principal lugar, y a París también, pero a Cuba sobre todo muchos bartenders muy buenos americanos. Y ellos conjuntamente con los cubanos crearon muchos cócteles. Crearon muchos cócteles porque al llegar tantos turistas americanos a Cuba, los cantineros cubanos tuvieron la necesidad de incrementar su nivel y empezar a crear para satisfacer esas necesidades que tenían las exigencias en cuanto a Sí. cócteles de los americanos, ¿no? De los turistas americanos. Entonces ellos tuvieron que prepararse mucho, empezar a hacer nuevas creaciones para poder satisfacer a esos clientes muy exigentes que venían de Estados Unidos. Y ahí surgen muchísimos cócteles que lo podemos ver en varios libros de esa época, de los años 30
ya un poco después de la prohibición, como el libro del Floridita, el libro Sí. del Sloppy Joes, que ya vienen en esos libros muchísimos cócteles que se crearon durante esa época. Qué bueno, qué Ujú. buenísimo. Y Julio, ¿cómo haces? Porque hay muchos cócteles en el mundo, ¿no? Donde generalmente todo el mundo cree saber la receta o dice, oh, es tal cóctel, es fácil. Pero hay un cóctel que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, la gente sabe la receta y muchas veces eh, lo hacen de mala manera o lo hacen mal, como es el daiquiri. ¿Cómo hace Julio Cabrera su daiquiri en la trova? Bueno, en la trova y en todos los lugares Y en todos donde, los lugares donde lo haga. ¿Dónde donde decís Julio, quiera Julio que Cabrera? Yo esté. le pido a Julio un daiquiri. Yo sé cómo tú lo haces, pero quiero que me lo digas. Sí, mira, el daiquiri, igual que el mojito, son cócteles que se hacen en el mundo entero, son muy famosos, pero todo el mundo lo hace diferente y casi Ujú. siempre, lo tengo que decir, casi siempre lo hacen mal, sobre todo el mojito, ¿no? El daiquiri más o menos, pero el mojito es algo que se hace erróneamente en casi todos los lugares. Es muy difícil que yo llegue a un lugar y vea a alguien haciendo un mojito correctamente. Tiene que ser en Cuba Sí, sí, o en la trova, pero bueno. sí, sí, sí. El daiquiri es un cóctel que me identifica porque desde que yo llegué aquí a Estados Unidos, por supuesto, yo no iba a llegar a Italia y ponerme a hacer Negroni y a identificarme con el Negroni, ni voy a llegar a Estados Unidos y empezar a hacer Old Fashioned y Sazerac en todos los lugares, ¿no? Sí, Y entonces empecé con el daiquiri, el papadoble, ¿no? El Hemingway, el sí. mojito y con los cócteles cubanos. Y el daiquiri es un cóctel que se me identifica en todos los lugares donde voy. Ya son como que Julio Cabrera me ven como el hombre del daiquiri, ¿no? Entonces, yo lo hago exactamente como se creó el daiquiri, de la forma clásica, de la forma que se creó a finales del siglo XIX. Así que cómo yo lo hago en todos los lugares donde voy, en la trova y en todos los lugares, es muy simple. En la coctelera, en la coctelera, yo pongo, de hecho, una calabresa, Sí, yo qué grande. pongo, muy importante, azúcar blanca. Es decir, que para hacer un daiquiri, pienso yo, lo puedes hacer con simple syrup, con jarabe, Sí, pero como yo lo hago, es con media cucharada, que viene siendo esto, de azúcar blanca, media cucharada, dentro de la coctelera, ¿no? Después le pongo 3/4 de onza, 3/4 de onza de jugo de lima, limón sí. verde, 3/4 de onza. Y sencillamente lo que hago es disuelvo el azúcar, que es media Que, cucharada, que se disuelve no, mucho mejor no siempre con el media cítrico. cucharadita, porque media cucharadita es un teaspoon. Sí, Teaspoon o cuchara de té es una cosa y cuchara de sopa, tablespoon, sí. tablespoon es otra cosa. Esto es media tablespoon, que es una Ok. cucharada, ¿no? La Entonces, grande, sí. sí, de las grandes. 3/4 de jugo de limón, lo disuelvo y después le pongo 2 onzas de ron blanco. Dos Ujú. onzas de ron blanco, un ron blanco bueno. Le pongo el hielo y Sí. se bate. Se bate bien, se bate bien que quede bien frío y después se sirve colado en una copa de, En un bueno, cup. esta es sí, un cup que antiguamente era de sidra, champán, pero también es Sí. una copa de cóctel, un cup, se sirve colado, no doble colado. Bueno, Ujú. si te Sí, si consideras no de ese quieren el tipo de hielo, sí. mixólogo, ese tipo de Sí. mixólogo que le hace doble colado a Stan Martini, bueno, lo puede hacer. Pregunta a la Calabrese sobre el El doble doble colado colado. del Martini, que es lo que te va a decir. Pero no, sin doble colado se pone en esta copa y ya, sin decoración, no se hace Ujú. decoración. Yo creo que en los coasters de la trova, en el lado de Sí. atrás tenemos el daiquiri con la Oh, wow. receta, ¿sí? O Qué también lindo. cuando se sirve, se puede poner una de las cartas que tanto te gustan a ti del pech, que Sí, la magia. tú eres mago profesional, se pone una de las cartas con el daiquiri, la receta, debajo de la copa y Muy, muy bueno. realza un poco el servicio, ¿no? Y Julio, ¿qué opinas del daiquiri Throne, el que es tirado? Porque así yo lo he visto hacer también en el Floridita, lo he probado los dos, me gustan los dos, me gustan los dos.
De hecho, yo he sacado un video en Instagram haciéndolo y lo hago tirado, lo hago thrown. Eh, por el simple hecho me gusta también, es como que siento un poquito más los sabores porque no llega a ser tan frío tampoco como el shaken, si es obviamente porque es Ujú. tirado. Pero tú, ¿qué opinas? Porque yo lo he visto también y se hace, lo he visto hacer también así en el Floridita, si no me equivoco. Es válido, es una opción Sí. del cantinero o del bartender que lo hace, si lo hace tirado o no. Ujú. A mí personalmente no me gusta tirado, porque Sí, tirado es un punto medio entre el revuelto, el steering, no, el sí, revuelto y el shaking. Es un punto sí. medio que Ujú. depende de los ingredientes que estás utilizando. No todos los cócteles pueden ser tirados, no todos los Sí, cócteles pueden ser revueltos en el mixing glass, ¿no? En el vaso de mezclar, claro. ni todos los cócteles pueden ser shaken. Es decir, Sí. que tú tienes que saber qué cóctel vas a hacer shaken a la coctelera, vas a hacer Ujú. stir, como los Martini, Manhattan, Old Fashioned, Sazerac, que son el Sí. presidente. Ujú. Pero esos cócteles que son stir, en un momento pueden ser tirados también, porque Sí, crean un poco de aereación, de sí. burbuja. Cuando tú tiras un Como cóctel, lo se hacen en crean el burbujas Moala. de aire que le cambian el sabor al cóctel. Lo hacen un poco mejor. Pero en el caso del daiquiri que tiene azúcar, no simple syrup, Y que tiene tiene jugo cítrico. de limón y que tiene ron, si lo haces solamente tirado, para mí no queda ni frío, ni diluido, ni el azúcar tampoco se disuelve tanto. Ese es un cóctel que para mí tiene que ser. Es como si tú puedes hacerlo tirado cuando terminas de hacer el shaking, que es otra cosa. Ujú. Tú le haces el Sí. shaking, por ejemplo, 15 segundos primero, y cuando terminas le puedo hacer tirado, crea un poco de aireación, cuando lo sirves Aireación, sale, sí. sí, crea ese tipo de burbuja. Eso lo puedes hacer. Eso yo lo hago con Claro. algunos cócteles. Primero le hago el shaking y después le hago el tirado, una o dos veces. Lo hago con el presidente, lo hago con algunos cócteles, pero sobre todo con los cócteles que tengan jugos que creen un poco de espuma, ¿no? De espumita Sí, sí, arriba, como el jugo de piña. aireación. Sí, Ujú. en el Floridita, en la época de Constante, en la época clásica y de la época dorada, se tiraba casi todo, pero no el daiquiri, porque el daiquiri allí se hacía solamente en la batidora, Frappé. frozen. Sí, frappé. Allí en el Floridita siempre, el daiquiri siempre es frappé. En los cócteles que se hacían tirados ahí eran el Habana Especial, que era jugo de Sí. piña, Ahí va, ahí va. marrasquino y ron. Ese Ujú. siempre se hacía tirado, el presidente y algunos otros cócteles. Pero es lo que yo recomiendo, ¿no? Esos cócteles se pueden Sí. hacer tirados. Yo recomiendo hacerlo un poco shaking primero y después hacerlo tirado, como lo hacemos en la trova. Pero el daiquiri tirado solamente me parece mi opinión Sí. que no es válido. Que le va a faltar frío, le va a faltar frío y dilución. De la Frío y manera que, dilución y todo. Ujú. de la manera que yo lo hacía, le ponía como un whip que disuelve el azúcar con el citrus. O sea, estaba bien disuelto el azúcar con el Sí, citrus, pero así todo no llega a tener la temperatura que llega a tener el daiquiri shakeado. sí, porque So, sí, cuando lo sirve, para mí es importante, cuando yo sirvo el sí, daiquiri, que tenga los pedacitos de los hielo pedacitos de hielo. arriba. A mí me encanta eso, que tenga los pedacitos de hielo flotando arriba. ¿Cuál, Cuando tú lo tiras, no sale así. ¿Cuál fue el mejor daiquiri que te tomaste en tu vida? Que digas, este es el mejor daiquiri que me tomé. Si sí recuerdas alguno en particular que te haya llamado la atención y en dónde. Bueno, después de los míos, Sí, 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 no, sí. no, pero bueno, pues Los míos son no es los que tuyos, sean los mejores, pero bueno, después de pero los son los míos, que tú lo haces como a ti te gusta. sí, Entonces, lo bueno, hago como, claro. yo sí te digo en Sweet Sí, Liberty, aquí en Miami, no sí, sé por qué, cómo lo hacen, porque no lo hacen con azúcar, lo hacen con simple. sí. Siempre son perfectos. Desde que John LeMayer estaba, Sí. que yo siempre llegaba y él a veces no estaba atrás del bar, pero yo le decía, "Oh, yo quiero un daiquiri, pero me lo tienes que hacer tú." Perfecto. Eso inclusive mejor, mejor sabor que los míos. O igual, para decir. Sí. Pero es que actualmente yo llego a Soy Libre y me tomo un daiquiri de quien lo haga y lo hacen exactamente igual. No Bueno, sé la receta, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen muy bueno. Yo pudiera decir que ese es el lugar donde yo me he tomado los mejores daiquiris clásicos. daiquiri. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Y Julio, y el otro porque el daiquiri son tres ingredientes, pero mojito. ¿No? Porque en mojito hay gente que de repente hace el maro primero de la menta, luego o hace el maro de las tres cosas primero. Hay gente que le pone angostura. Yo personalmente le pongo angostura bitters, por lo que yo tengo entendido era la manera original, pero
A veces la gente lo hace con Simple Syrup, lo hace con azúcar regular. ¿Cuál es tu manera? ¿Cuál es la manera clásica y cuál es tu manera preferida? Bueno, Porque pueden ser diferentes también. mi manera preferida es la manera clásica también. Ok. Yo respeto mucho en cuanto a la coctelería cubana y también la internacional, pero sobre todo la coctelería cubana, yo respeto mucho la forma clásica de hacerla para no estar haciendo mucha variación. Si voy a hacer una variación, creo un nuevo cóctel o le pongo Ujú, daiquiri no sé cuánto o mojito no sé cuánto y le ujú. cambio el nombre, pero con los ingredientes. Pero si lo voy a hacer clásico, lo hago clásico. Yo creo que el mojito, al igual que el daiquiri, el mojito, al igual que el daiquiri, se hace con azúcar blanca. Es decir, le Sí. pones azúcar blanca, media cucharada igual. Le pones Ujú. el jugo de limón verde, 3/4 de onza de jugo de limón. Le haces la misma operación. Lo remueves un poco para que se disuelva. Le pones la menta, que puedes ponerle una rama de menta, o le puedes poner 8 o 10 hojitas de menta. Yo prefiero las hojitas para no tener el tallo de la hierbabuena adentro, ¿no? Pero le Sí. pones 8 o 10 hojitas de menta y suavemente le haces la maceración, Maduri, ¿no? la La maceración. maceración bien suave, que no se rompa las hojas, bien suave, 4 o 5 veces nada más, para que suelte un poco el sabor de la menta sin Sí. romperla. Después Ujú. le pones el hielo, 3/4 Cu- de Cubo. Hielo de cubos de cubo. hielo, cubos de hielo. Ujú. Cubos de hielo pequeños, no de los tres de los grandes, porque entonces no se enfría el cóctel y es Claro. mucha soda la que le tienes que echar después. Sí. Son cubitos de hielo. Llenas el Ujú. vaso de cubitos de hielo, le pones 11 y media o 2 onzas de ron. El vaso es un vaso highball, máximo 10 onzas. No puede ser más de 10 onzas, 8 o 10 onzas. Este es de 10, no se consigue mucho de 8 aquí, pero Ujú. el original es de 8 onzas, que es el verdadero highball. Este es un Collins Glass. Bueno, se le pone la 11 y media, en caso si es de 8 onzas, y este es de 2 onzas porque es de 10 onzas el Sí. vaso. Y al final, el espacio que te queda, club soda, agua mineral, Sí. club soda, lo rellena, lo revuelve. Tienes que hacerle, se revuelve con una, Sí. una cuchara larga, que no precisamente tiene que ser la de revolver un cóctel, ¿no? Pero esta es Sí. para el mojito, se revuelve, se hace la Para subir la integración menta, para de la subir menta, el la menta, el azúcar. azúcar, el limón, todo. Y después que lo tienes, lo puedes adornar con una ramita de menta, se adorna con la ramita de menta, no se le pone pajilla, pajita, popote, como quiera que le llamen, no Sí. se le pone eso, se le pone un removedor plástico para seguir trabajando con la menta y revolviendo, pero no se le pone absorbente porque tiene menta, tiene Sí. hierbabuena, así que Sí. si un absorbente se te tupe, entonces no se le Sí. pone absorbente o un Ujú. popote o pajilla, Ujú. se le pone un Removedor. removedor y se le ponen una gotica o dos de angostura. Eso es opcional. Sí. Yo antiguamente no se lo ponía, pero A mí me encanta me cómo he queda dado con cuenta, angostura. me he dado cuenta que le cambia bastante el sabor lo hace mucho mejor. No es que le cambie el Ujú. sabor, No, es como que lo hace, lo sí, lo hace, redondea. lo cierra, lo redondea, sí. Lo redondea la angostura con la menta, con todos los elementos que tiene el mojito, lo hace mejor. Aparte, en las recetas originales de mojito que habían en la década del 10 al 20, 1910, 15, aparecía la angostura. Lleva angostura. En Ok. Cuba después no se le puso, no sé si es que era que no había angostura, pero a partir de los años 1990 por ahí, en Cuba se le empezó a poner la angostura de nuevo. Ok. Y a mí, bueno, yo dije, no lo voy a poner porque es algo pero me di cuenta que una gota o dos, o un dash o Sí, dos, sí, sí, sí. te cambia el mojito para bien, ¿no? Y yo lo hacemos así en la trova. Buenísimo, buenísimo. Entonces sería Yellow Rocks, no Crash Ice. No, Es no, Yellow Crush, Rocks. no, No, eso es un un sacrilegio. crimen. No, Un crimen. Crush Ice no. No, no. Eh, Hielo en cubo, sí. siempre, sí. Y buenísimo, buenísimo, Julio. Me encanta, ¿no? Porque me gusta para que la gente escuche cómo es lo original, cómo es lo que la gente puede hacer hoy, que no significa que esté mal, que esté bien, le hacen los tweaks, pero eh, a mí me gusta también respetar siempre Claro, la receta no se original le y los pone, ingredientes, cómo se llevan. no se le pone Sprite, no se le pone
ginger ale, no se le pone un pedazo de caña. Bueno, para España Sí, es opcional, pero no, sí, sencillo, azúcar, limón, como es, y un sí, removedor. sí, sí, simple. Y Es un los daiquiri con cócteles, menta y soda. sí, es Refrescante. así, como un Collins con menta. Sí, con menta y Un va, y ron va. Collins, un ron Sí. Collins con menta. Y no, hablando del daiquiri, tú que me decías del daiquiri, yo también me he tomado muy buenos daiquiri de ti, Cristian. Sí. Tú me los haces muy bien porque, bueno, para eso tú fuiste el rey del daiquiri en Cuba. Tú Ah, fuiste rey de reyes, ¿no? Estaban los reyes del eh, daiquiri por año y después se hizo la competencia con todos los ganadores y fuiste sí. No, el rey. no, no, yo no fui el rey de los reyes, pero fui el rey. Fui el rey Ah, rey del daiquiri, un ajá. año antes, sí, sí. La Sí, última no bueno, tú la gané, no participaste la en el gané. rey de Yo reyes del participé, sí, sí, daiquiri, yo participé. pero tú fuiste El campeón único un año. extranjero, el Sí, único claro. extranjero. Bueno, tú fuiste el rey del daiquiri y tú sabes hacer perfectamente el daiquiri, tanto el clásico como el daiquiri floridita. Así que yo me tomaba muy buenos Gracias, daiquiri gracias, en gracias. Spanglish. En Sí, Spanglish yo me tomaba muy buenos daiquiri sí. también. Sí, y yo en Spanglish, Hecho por yo ti, no hecho lo por Manny. chequeo. Sí. Hecho por ti, no hecho por Manny. No, Manny está distraído. Manny es dueño ahora. Él no es bartender. Julio, ¿cuál es la mejor manera para parear un cigarro con un ron? Bueno, yo creo que mejor Un manera, tabaco. bueno, lo primero que hay que hacer para maridar ron con tabaco es ponerse el sombrero, ¿no? Obvio, obvio. Sí, Ponerse, sí, sí, sí. te invito a que te pongas el Dale, sombrero. ahí va. Ahora sí. Ya entramos, Ahora sí. ya entramos en la parte del habano. El habano, Ya, ahora, para ya. fumar un habano hay que tener guayabera y un sombrero, ¿no? Y un Para... sombrero, si no, no sirve. Mira, ¿cuál es la mejor manera? No existe. Eso es una cosa bien particular, bien personal. Tú haces el Ujú. maridaje de acuerdo a tu gusto, pero es como cuando tú maridas comida con vino o con cócteles. Tú tienes que Sí, tratar de, tú tienes que tratar de balancear lo que es el ron, en este caso, o la bebida con el cigarro. Que ninguno se te vaya por encima del otro. Es decir, no tener un habano, un puro, que te mate la elegancia o te mate las características de la bebida, ¿no? De ron o de whisky. Tiene que ser algo sí. que se balancee, que cree un balance. Y todo depende del tipo de licor, del tipo de espirituoso que tienes. Si tienes un espirituoso muy fuerte, muy dulce, ahí tú tienes que saber qué tipo de puro maridar, ¿no? Algo que no se vaya por arriba, que no se vaya por abajo. Pero eso en dependencia. Si tú tienes Como que los dos vayan se balanceados, complementen, que se complementen y no que uno se vaya, tenga se mucho vaya por más encima poder del sobre otro. el otro. Sí, porque si tú vas a tomar un ron que sea un poco spicy o que sea de alta graduación alcohólica y lo combinas con un puro que sea fuerte, de características fuertes, como el Partagás Sí, Serie D número 4, que el Partagás, por la ligada que tiene, se considera fuerte. Ya son dos cosas fuertes en boca se te va a convertir en algo un poco complicado, ¿no? Entonces ujú, tienes que saber cómo balancear. Si el ron es un poco dulce o suave, entonces tienes que combinarlo con un puro de medio a fuerte. Y la fortaleza del puro tiene que ver en la ligada. La ligada es la cantidad o el porciento de cada tipo de hoja que utilice. Hay varios tipos de hojas en una planta de tabaco. Está, ujú. está el volado, que el volado es las hojas que están en la parte inferior de la planta, que tienen un sabor suave, pero que inciden en la combustión del tabaco. La rápida combustión depende de la cantidad de volado que tenga un tabaco. En la parte media de la planta está el seco, que el seco tiene un sabor medio, pero que es la hoja más importante para darle el aroma al tabaco, ¿no? Y después tenemos el ligero, que el ligero que está en la parte superior, que tiene ya más sabor, tiene un gran sabor y tiene una combustión lenta, pero le añade fuerza al tabaco. Es decir, que estábamos hablando de un Partagás serie de número 4. El Ujú. Partagás tiene mayor cantidad de ligero que el resto, que por ejemplo el Del top. Cohiba o el H. Sí, que es el que está arriba, tiene mayor cantidad de ligero, lo que lo hace más fuerte, más fortaleza. Entonces depende de esa ligada, te hace el tabaco, el puro, el habano, con las diferentes características de suave, medio alto So, o, o de, o fuerte. si tienes por ejemplo, un Partagas que lo tiene que es fuerte, porque tiene los sabores la parte de arriba de la Sí. planta, ¿tú lo ligarías con qué tipo de ron? ¿Con un ron más
más dulce, con un ron más añejo, Sí, añejo siempre, pero con que siempre. tenga, que no sea tan seco ni tan dulce, pero que tenga un punto medio, que sea un ron seco, pero con elementos que te ayuden a suavizar un poco el tabaco. Y son rones que no son muy Si, dulces, pero tampoco son muy secos, si que tengan fuese, un si, buen fu- balance, si, sí. si fuese un ron cubano, sería un Santiago 11, Un por Santiago ejemplo. 11 y ¿Verdad? exactamente, bueno, lo adivinaste y eso no estaba planificado, es el que tengo. ¡Oh! Exactamente, si, por ejemplo, ese Partagas que es fuerte, yo lo combinaría con un Santiago 11 que es perfecto para esa ligada. Ese ron es increíble, Y increíble. si es un extra seco, entonces puedes maridarlo entonces con uno medio, un H1 más Romeo y Julieta, o uno o un Cohiba, ¿no? Y otro que yo también recomiendo para los puros cubanos es el Flor de Caña, Floricaña, el sobre todo 18. el 18. El 18 es exquisito porque no es Muy rico. ni muy seco, ni muy dulce. Para mí se parece mucho a los rones cubanos y, y tiene muy buena calidad, el 18 y el 12. También tenemos el Paradiso, Facundo Paradiso, Facundo Uf, Éximo. Esa línea de Facundo es un poco más dulce, pero se puede combinar con cigarros, es decir, con puros cubanos que tengan sí. una de media alta. Como un La fruta, Cohiba, como un... como un Cohiba, un Montecristo número 2 se puede combinar con eso y quedan perfectamente. A mí me gustan mucho los Facundo, la línea Facundo Sí, es riquísimo. también, sí. Es excelente, excelente Ujú. y es underrated, como se dice en español, como que no es, la gente no Subestimado. lo reconoce. Sí, sí, lo subestiman demasiado, es muy, Sí, muy buen ron. sí. Eh, Julio, bueno, ya te pregunté, te iba a preguntar lo de la trova, ya que ya te lo pregunté, y ya hablamos de la trova, lo del cigarro, y ¿tú qué consejo le darías a un bartender up and coming desde el punto de vista de Julio Cabrera? Si tú tienes que entrenar a un bartender cantinero, ¿cuáles son los consejos que tú les darías en orden, por ejemplo? Bueno, lo primero es que este bartender tenga el interés, la pasión y el talento para llegar a ser un gran cantinero, ¿no? Un gran bartender. Tiene que tener la disciplina, la pasión, el talento, la dedicación para lograr adquirir todos los conocimientos y todas las técnicas que se necesitan para brillar, ¿no? Detrás de un bar. Entonces, yo lo primero que le digo es que tiene que tener disciplina, dedicación, enfocarse en lo que realmente quiere, saber qué es lo que quiere, hasta dónde quiere llegar, de acuerdo también a su talento, ¿no? Ujú. Estudiar mucho, comprar muchos libros. Aquí no sé si se puede ver, es muy importante. ¿Se ven los libros aquí? Sí, 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 se Ah, ven los bueno, libros, sí, es sí. muy importante No, coleccionar. no, no le des mucho más para la derecha que sale la foto tuya en el GQ. Ah, ok. Es Sí, muy importante tener libros, aprender, estudiar. La primera fase, yo creo que del aprendizaje es estudiar los libros, coger los libros y estudiar todo tipo de libros, hacer apuntes. Y después es trabajar en un bar y aprender. Buscarse un mentor, que es muy importante. Buscarse un mentor que te ayude, alguien que sea tu modelo a guía. seguir, tu guía, tu modelo a seguir. Pídele consejo, pregúntale y trata de seguir sus pasos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo para llegar? Trata de participar en competencias, es una forma muy importante de que te conozcan. Sí, Participa en competencias, no importa que no ganes, pero aprende, en cada competencia se sí. aprende muchísimo. Sí, Trata, no se pierde, siempre, no, no, siempre no, o se claro. gana o se aprende. Sí, después que tú estudies, después que tú trates de mejorar tu técnica, tu comportamiento, tus conocimientos de los cócteles clásicos, participa en competencia. En competencia conoces mucho bartender de muchos lugares, pero además te hace mejor bartender porque tienes que crear cosas nuevas, cada competencia es diferente. Además te conocen a ti y tienes la posibilidad de viajar y tienes la posibilidad de ir a seminarios, tienes que participar mucho en seminarios, en conferencias y
Eso es lo que yo le pudiera decir a los bartenders jóvenes en cuanto a la parte técnica, pero en cuanto a la parte personal, hay otra parte que va en paralelo con la carrera de bartender, que es la carrera personal. Es muy importante para lograr cualquier cosa en la vida, tu crecimiento personal como persona. Igualmente que yo tengo esta cantidad de libros referentes al bar y a los cócteles, tengo otra cantidad de libros similar en cuanto a la superación personal, a cómo lograr las metas, las leyes de la vida, cómo tú tienes que pensar, cómo tú tienes que actuar para lograr tu objetivo, qué tipo de persona tú tienes que ser, enriquecimiento personal, valores que tú tienes que tener como persona para tú lograr las cosas. No es solamente ser un gran bartender, tremenda técnica, tremendos conocimientos de cócteles y ser una persona con valores que no te ayuden a lograr las cosas. Y tú lo decías al principio, no es solamente en la parte profesional, sino en la parte personal. Tú tienes que preocuparte cómo ser mejor persona en todo momento, ser humilde, logres lo que logres, nunca te olvides de dónde vienes, de tus raíces, y al final eres la misma persona siempre. Y lo más importante es ser tú mismo siempre, todos los días y con quien sea. Ser tú mismo, nunca pensar que tú eres más que nadie, ni que porque eres, nada cambia, en la vida nada cambia. Al contrario, mientras más logros tú tienes, más humilde tienes que ser. Eso es lo principal que yo le puedo aconsejar a los bartenders nuevos. Que aprendan, pero que nunca pierdan sus raíces, ¿no? Que siempre lleven los mismos zapatos. Increíble, increíble, Julio. Yo estoy de acuerdo al 100% con cada palabra que dijiste. Una pregunta más, Julio. ¿A qué edad te fuiste de Cuba? ¿A qué edad a qué edad te fuiste a trabajar a Italia y a qué edad llegaste a Estados Unidos? Yo empecé a trabajar como bartender a los 25 años. A Italia me fui con 36. Con 36 ya en el año 2000. Me fui representando a un ron cubano. Tenía mi base en Italia, pero bueno, iba y regresaba a Cuba con bastante frecuencia porque yo representaba un ron cubano en Italia. Pero ya después, en el 2004... ¿A qué edad llegaste a Estados Unidos? ¿2004? En el 2004 me fui a México con 40 años. Me fui a México con 40 ya sin representar a nadie, solamente por mi cuenta. Me fui a México para trabajar en Cancún, un contrato de trabajo en un hotel de Cancún como jefe de bares, y con 40 años. Y a los 2 años, es decir, en el 2006, llegué a Estados Unidos con 42 años. Llegué en una edad bastante madura para saber lo que quería, para saber por dónde tenía que agarrar. Pero bueno, en un punto medio, ni muy joven ni muy viejo, ¿no? Llegué con una edad... pero exactamente a eso mismo quería llegar, Julio. Hay mucha gente hoy día que está empezando la carrera de bartenders y piensan que, uy, pero no, ya estoy grande para eso, o no, ya el tiempo. Y yo siempre te admiro y yo te veo como ejemplo en el sentido de que nunca es tarde. Entonces, empezaste una carrera a los 25 años de cantinero, que es una edad joven, pero tú llegaste a Estados Unidos a los 42 años. Y empecé otra carrera. Y empezaste otra carrera con un idioma nuevo, haciendo cursos en otros idiomas. Todas las cosas que nos contaste al principio, las empezaste a los 42 años. Sí. Y luego, al tiempo, te pudiste abrir tu propio bar. O sea que no hay edad ni para empezar ni para decir lo que es la pasión, es lo que uno siente. Y yo me imagino, yo recuerdo tener estas conversaciones contigo, de que tú me decías, sí, la gente siempre me dice que abra mi bar, pero yo siento que todavía no es el momento. Cuando llegue el momento lo voy a abrir. Y mucha gente te dice, sí, pero ¿cuándo lo vas a abrir? Cuando sea el momento. Uno tiene que estar preparado. Uno tiene que estar preparado para cada cosa que uno va a hacer en la vida, ¿no? Y las cosas que se hacen en la vida no es que se deban hacer ni antes ni después. Uno tiene que saber exactamente el momento justo de hacerla cuando uno esté preparado. Si uno no está preparado 100% para cualquier cosa que uno vaya a hacer, sea el matrimonio, sea abrir un bar, o sea irse de un país a otro, uno tiene que saber el momento justo cuando se cerró el círculo y empieza otra etapa en tu vida. Uno tiene que saber diferenciar. Claro que para eso uno tiene que también prepararse y estudiar y saber las señales y cosas que uno tiene que saber en el momento justo. Yo, después de lo de GQ Magazine o lo de Bombay Sapphire, más imaginativo, todo el mundo pensaba que yo iba a abrir un bar. Yo dije, no, yo voy a seguir haciendo exactamente lo que he estado haciendo hasta ahora, que es trabajando en el bar. Y cuando yo me sienta preparado y que me llegó el momento que ya cumplí todas las etapas que yo quería cumplir
y que voy a iniciar una nueva etapa, entonces abriré un bar. Y lo sentí un día, bueno, con ese viaje a Cuba, Sí, sí, sí. sentí que ya era, Es hora. ya era el momento, ¿no? Y entonces fue entonces que lo abrí. Nunca es tarde para cumplir tu sueño. Yo ahora tengo casi 57 y yo tengo nuevos proyectos y tengo... Súper joven te ves, Julio. Qué joven. El ron es algo... El ron solo es algo... Y el daiquiri también, el limón es un antioxidante. Bueno, nunca es tarde. Yo creo que con esta edad, casi 57, hay nuevos proyectos, hay nuevas ideas, hay nuevos libros, hay nuevas cosas que voy a hacer y nunca es tarde para seguir aprendiendo. Yo creo que todavía no he llegado a donde yo quiero estar. Absolutamente, me encanta, me encanta. El mensaje que has dado al final, yo pienso que me quedo con eso como lo más valioso de toda la conversación, que hemos tenido bastantes mensajes muy buenos, pero me encanta, es muy motivador escuchar lo que estás diciendo. Fíjate Sí. si nunca es tarde, que para practicar el flare y ser bueno en flare, uno tiene que empezar con edades muy jóvenes, 16, 18, 20 años, para poder adquirir todas las técnicas de flare. Yo, después de ser un bartender clásico y haber ganado muchas competencias en Cuba y fuera, empecé a practicar flare con 38 años. ¿Sí? ¿Y has competido haciendo flare? Con 38 años dije, mi personalidad también se adapta al flare, déjame divertirme un poco en el flare. Y empecé a practicar flare en Italia con 38 años y llegué a competir en un campeonato mundial. Tú eras mi ídolo en esa época, yo no te conocía, pero tú eras mi ídolo. Wow. Y a mí me traían tus videos en los casetes, me traían los casetes con Sí. tus videos y yo aprendía de ti, tú eras mi ídolo, tú estabas en Las Vegas cuando eso. Y yo Wow. eras mi ídolo en el flare y como persona también. Y bueno, después de 10, 15 años te conocí aquí en Miami y empezamos una amistad. Pero empecé con 38 y no creo que lo hice tan mal, ¿no? Porque llegué a un campeonato mundial, aunque no hice nada, pero llegué a un campeonato. Pero no importa, Julio, pero el mensaje es nunca es tarde para Nunca es tarde, nunca es tarde. El que quiera aprender siempre puede aprender, lo único que necesita es la pasión, el corazón y las ganas, la determinación. Sí, exactamente. Así que, Julio, te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos has donado, el tiempo valioso de estar con tu familia. Ha sido un placer. Y bueno, siempre un placer hablar contigo y a ver cuándo nos juntamos para fumarnos un buen habano con un rico roncito. Cuando pase todo esto, ojalá sea pronto. Sí, seguro. Y guárdame las croquetas de Naomi me las guardas. Olvídate de eso. Julito, muchas gracias de vuelta. Gracias a ti. Gracias a todos por conectarte y muchas gracias por compartir. Gracias a todos los que se conectaron. Un placer. Gracias. Chao, gracias, bye. Chao. Bye.